우리를 사랑하시는 자비로우시고 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 이 세상 많은 Dios Padre Santo y misericordioso que nos amas, te damos gracias 주님의 일을 por salvarnos primero entre muchas personas del mundo y por hacernos ser obreros del Señor y guiarnos para encargar bien tus obras. 이뤄진 영혼들이 주님을 알아 Queremos que el nombre del Señor sea predicado a todo el mundo por medio de nosotros y que las almas perdidas conozcan al Señor para ser salvos. Especialmente queremos que nuestros preciosos alumnos conozcan más al Señor y que sean los hijos del Señor y que crezcan bien en el Señor. Te rogamos que nos des la sabiduría y poder y amor y toda necesidad para este trabajo. Y los profesores de la escuela dominical están reunidos aquí para preparar el retiro de verano del año 2014. Señor, que estés con nosotros en este tiempo y danos el corazón digno y guíanos para que podamos pasar todo el tiempo con el corazón digno ante Dios. Y guía mis labios para poder predicar bien tus palabras claramente y obra en el corazón de los profesores que escuchan esta palabra. Anhelo que solo tu palabra sea predicada y confío todo en el Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos busquemos el libro de Esther, capítulo 1. 에스더 1장 9절부터 12절입니다. Esther capítulo 1 del versículo 9 al 12. Yo los voy a leer. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Y el versículo 12 leamos juntos. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Hoy vamos a recibir lección a través de Esther qué corazón y actitud tienen que tener los cristianos. Primero vamos a pensar sobre la reina Vasti del rey Asuero del libro de Esther. Y después Esther y luego sobre el corazón digno de los cristianos. El capítulo 1 del libro de Esther empieza con la historia que la reina Vasti se destrona por no comparecer al orden del rey. Y el capítulo 2 sigue la historia que el destronamiento de Vasti fue ascensión de Esther. Para aprender sobre Esther del capítulo 2 hay que pensar sobre el destronamiento de Vasti del capítulo 1. Vasti era la reina del rey Asuero que gobernaba 127 provincias, y ella es la reina que se destronó porque no fue al banquete cuando el rey le ordenó que viniera. En este punto podemos pensar algo, que Vasti no fue cuando el rey la llamó. Habrá muchas razones, tal vez no fue porque le llamó en el banquete donde todos toman.
보이게 하려고 porque el rey llamó a la reina que viniera para mostrar 하고 자랑을 su hermosura de ella ante el pueblo. 에 와스티가 나 Llamó a su esposa para orgullecerse diciendo, mi esposa es guapa. 의견들이 Pero Basti rechazó la orden. 와스티가 잘못한 일인가 아니면 왕이 Creo que tendrán todos diferentes opiniones. 와스티는 ¿Es culpa de Basti o la culpa del rey Asuero? 의견들이 있을 수가 있을 것 같습니다. ¿Basti es justa 형제님들에게 o injusta? 물어보겠다 그럴 것 같고 Habrá muchas opiniones. 와스티가 ¿Qué piensan 잘못한 ustedes? 것인가요? Si pregunto a los hermanos, dirían que Basti tiene culpas. Entonces pregunto a las hermanas, ¿piensan que Basti tiene culpa 그렇다고 아하수의 o ella se comportó bien? 그쵸? 어떤 분은 현실 No podremos decir que ella se comportó bien, 아하수의 왕이 pero tampoco el rey Asuero no se comportó bien, ¿no? 와스티를 초청한 목적이 Y una persona dio respuesta realista, que el rey Asuero tiene la culpa porque el rey Asuero invitó a Basti para mostrar la belleza de la reina ante el pueblo. 둬야 되고 Entonces tendría que dar el tiempo para irse 아름다움을 a la estética, ¿no? Y necesita tiempo para maquillarse. 그런데 이렇게 갑자기 Hacer solo la base de maquillaje demora mucho tiempo, pero para dar más belleza, ¿cuánto tiempo necesitaría, no? Pero repentinamente, al banquete donde todos toman, 못 간다. 그런 dijo 이야기를 하는 분도 있어요. que viniera para mostrar su belleza. Entonces, ¿qué hace ella? Si fuera yo, no podré ir. 다시 할 것도 없는데 Así dicen algunos y lo entiendo. Mi esposa no necesita mostrar la belleza, 이해가 되는 부분이 있습니다. pero le necesita mucho tiempo para salir de casa. 무슨 와스티가 De esta parte 간 거라고 말해요. podemos entender. 문제는 어떤 측면에서 Pero bíblicamente Basti tiene culpa, ¿no? 잘했다는 말은 아닙니다. 물론 아하수의 왕이 잘못한 부분이 있죠. ¿Con qué parte podemos saber quién tiene culpa? 할지라도 El rey Asuero no hizo nada bien también. Él tiene su culpa. 자기 아내를 불러내는 것. 그것도 Aunque él es el rey y su esposo, creo que no es bueno llamar a su esposa delante de muchas personas en el banquete donde todos toman. 못한 거라고 생각이 됩니다. Y también 왕비로서 el rey estaba borracho un poco. 내가 술자리에서 기쁨조처럼 내 자신을 Y tal vez se sentiría como se perdió su propia dignidad según la mujer y la reina. 어떻게 보면 ¿Cómo yo voy al banquete para ser el payaso y me aparezco ante los borrachos para mostrar mi hermosura? 이것은 왕과 Eso hace perderse su propia dignidad según la reina y por eso ella hubiera dicho que no podía ir. Pero podemos decir que es la culpa de la reina. 왕의 La razón es, la reina debía pensar el motivo de hacer este banquete 힘을 세우기 위해서 y la posición de ella y del rey. 행한 이 También hubiera pensado más. 영향을 미칠 것인지에 대해서 ¿Qué influiría su actitud que hizo para perderse su propia dignidad y para su sentimiento? Pero 지금 왕이나 ella no pensó nada. 그 잔치 내용을 Fue su decisión sentimental e improvisa. Ahora el rey Asuero está en el banquete. Sobre este banquete la Biblia dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos de las 127 provincias durante 180 días. 예를 들면 자료들을 보니까요. Si es el tercer año de su reinado, es después de arreglar todas dificultades. Por ejemplo, yo he visto materiales que está escrito que es después de arreglar influencia de Egipto, de Babilonia e insurgencias. 또 권력이 자리를 잡고 O sea, es después de tranquilizar su reinado y después de tener su riqueza y poder. 이러한 배경이 있다고 제가
Y después de todo esto hizo el banquete durante 180 días. Y yo he encontrado un fondo más, que su padre era Darío I. Darío I fue el rey del Persia y tuvo un deseo grande en su corazón, que es someter toda tierra de Grecia y Persia. Por eso hizo guerra y fue derrotado. Esa guerra es muy conocida, que se llama Maratón. Es la guerra que es origen de Maratón, y terminó esa guerra y después de 4 años el rey Darío murió por la enfermedad y estrés. Creo que el rey Asuero quiso vengar por su padre, el rey Darío. Por eso el rey Asuero hizo guerra contra Grecia otra vez. Escuché que la película 300 trata esta guerra. O sea, ellos ahora están antes del gran asunto nacional. Toda Persia necesita hacer la guerra con el mismo corazón. Y además ya habían perdido una vez, así que si pierde otra vez, aunque es Persia, tendría mucha pérdida. No es muy importante vencer o perder, sino ellos arriesgan su vida con esta guerra. Por eso necesitan presuponer bien. También Jesús lo dijo, ¿no? Necesitan presuponer con suficiencia para la guerra 10.000 contra 20.000. Y si no podrá vencer en esta guerra, debe rogar estente cordial, porque dependiendo de esta guerra, si vence o pierde, la conclusión va a ser muy diferente, porque ellos arriesgaron su vida, no solo la vida de uno, sino del rey y el destino del país. Es la guerra que tiene todo, y como ya habían perdido una vez, estarían más nerviosos. Por eso la historia dice que necesitaban reunirse toda Persia antes de empezar la guerra. Y para eso hizo el banquete durante 180 días a todos sus príncipes y cortesanos de las 127 provincias. Entonces este banquete no era para gloriarse el rey Asuero, sino es para juntar el corazón del nacional para animar ante la guerra con Grecia. Y para que todos participen en la guerra con su vida, este banquete tiene el propósito muy importante. Y el corazón del rey está en este gran asunto nacional. Si el rey puso su corazón ahí, la esposa debe tener el mismo corazón. Es obvio. El rey Asuero es incomparable según el potencial militar. Es incomparable Grecia y Persia. Y de riqueza tampoco es incomparable. Persia es representativo de plata. Plata representa dinero. Y el potencial militar y riqueza de Persia puede conquistar Grecia muchas veces. Pero no siempre gana la guerra por el potencial militar y por riqueza. Aunque el potencial militar es fuerte, si sus corazones no están reunidos, ¿quién lucharía con su vida en la guerra? Creo que por eso el rey Jerjes Asuero invitó a los príncipes y cortesanos de las 127 provincias durante 180 días. Y me parece que él trabajó muy duro para juntar el corazón de todos los príncipes y cortesanos. Imagínense el banquete durante 180 días. Qué cansado, ¿no? Es muy horrible 180 días de cena con los compañeros del trabajo. Tampoco para el rey es fácil, tampoco para el rey. Entonces, ¿por qué hace eso? Por el gran asunto nacional, ¿no? ¿No será para animarlos? Si yo visito a casas de mis alumnos durante 180 días para juntar sus corazones, sería muy difícil, ¿no? Y después de terminar su trabajo durante 7 días en el patio del Palacio Real, a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. El pueblo que vivían en el capital Susa estarían muy incómodos por el banquete durante 180 días.
Si hacen Copa Mundial o Olimpiadas, hay control de tránsito, ¿no? Si hace en nuestro país. 동안 조성에 있는 Y de la vida cotidiana de la gente también se controla, ¿no? 전쟁을 위한 잔치를 다 마치고 Hubo mucho control en la vida del pueblo por el banquete de 180 días. Así que después de terminar el banquete para la guerra, hizo el banquete 7 días más para el pueblo, 실제 저녁에 끝 무렵에 para consolarles 7 días. Y terminando este banquete, en el último día, en la noche del séptimo día, sucedió esa historia. 그러니까 어느 정도 Por fin terminando el banquete de 180 días y de 7 días al terminar todo, 모든 장소와 방 o sea, se estaban medio 그리고 tranquilos porque todo estaba bien y los príncipes y cortesanos de 127 provincias juntaron sus corazones y el pueblo del capital Susa fue consolado y el rey y los nobles que prepararon este banquete estaban en paz porque todos se iban bien. 또 다소 틀어진 것 같습니다. 이제는 다 끝나서 En este momento me parece que el rey estaba relajado por licores y se descuidó. 마음이 들었다. Como ya casi estaba terminando el banquete fue más personal que ya no es oficial y por eso creo que quería llamar a su esposa porque ella era guapa. El nombre Vasti significa mujer guapa. Me parece que ella era muy guapa. Así la llamó, pero Vasti no vino. No sé por qué no soy mujer, pero lo cierto es que ella era egoísta. 드러내고 Ella, como es reina, no quiere mostrar su hermosura ante los borrachos, 앞에서 내 모습을 드러내는 거야 무슨 문제가 되겠습니까? porque se siente perder su propia dignidad. No hay problema si solo el rey está allí. 내가 Pero en este banquete hay gobernadores y la gente de Susa que ya estaban borrachos. 왕을 드러내면 Yo tengo que revelarme para ellos que son el pueblo y vasallos, 그들의 힘을 돕고 que no son el rey. 내 위치, 체면, 감정 이런 걸 포기하면 그러기 싫다는 거죠. 감히 나를 누구로 알고 Y para elevar su alegría de ellos, tengo que dejar mi posición, dignidad y sentimiento, que ella no quiso ser así y ella piensa que ellos le menospreciaban. Yo entiendo su corazón si ella piensa en su posición, pero si piensa más de su esposo, no debía comportarse así. Si ella ama y pone su interés en el trabajo de su esposo, como ella es reina, tenía que sacrificarse. 남편의 개인적인 일과 Eso es el papel de la esposa. 아내가 자기의 La esposa puede sacrificarse por su esposo, ¿no? Porque no era asunto personal, sino era asunto nacional muy importante. Entonces la esposa puede dejar su dignidad un momento. Porque lo que tiene que hacer la esposa es apoyar el trabajo del esposo y estimar al rey ante todos. Pero por su orgullo no quiso hacerlo. Por esta causa se quedó este rey soplando sus manos. 왕비가 하면 Porque ya hizo el banquete durante 180 días e hizo 7 días más para juntar los corazones. Pero por esta causa el corazón del pueblo conmovería. Que la reina no viene y que ni la reina escucha la orden del rey, ni viene aún el rey llama que venga un momento, entonces no podemos confiar a la palabra del rey y ellos perdieron en esta guerra. Ellos dudan si es necesario luchar contra Grecia con el riesgo. Cruzando el océano tenemos que luchar contra Grecia, ni la reina escucha al rey y nosotros debemos. El rey no controla bien ni la reina, ¿y cómo podrá gobernar las 127 provincias? Él que no sabe controlar su hogar, ¿cómo gobernaría el país y conquistar otro país? Así le burlarían al rey. El corazón que el rey juntó durante 180 días se separó en un día. 중심에 El pueblo tal vez querían decirle que controle bien su hogar primero. 얼마나 부끄럽겠어요. Por eso yo entiendo que la Biblia describió que el rey se encendió en ira. 이 집안이 왕 집안이 Tendría mucha vergüenza, ¿no? Si mi esposa no me escucha, ¿qué puedo decir? Como es el hogar del rey, por eso el problema es más grave. 그러면
es discordia entre la reina y el rey del país en el lugar público. Y los sabios dijeron que el hecho de la reina llegará a oídos del pueblo y ellas también tendrán en poca estima a sus maridos. Eso es verdad, porque si la reina no escucha al rey, las esposas tampoco escucharían a sus esposos. Eso tiene mala influencia, por eso ella es egoísta. Ella no pensó nada de la posición del esposo y de ella y el destino del país ni la misión. Por eso ella fue destronada. Y tampoco Asuero hizo bien, pero en el capítulo 1 dice que el rey Asuero no hizo el banquete en cualquier manera. Dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese a obligar a beber. O sea, el rey no obligó a beber ni dice que si no se emborrachan no pueden ir a sus casas. Es el rey lógico y justo. Y aunque se enojó mucho, como se encendió en ira, él sabe controlar. Y preguntó primero a los sabios. ¿Qué hago en esta situación? Él preguntó primero y decidió después. No decidió en el banquete mismo. No selló en el mismo tiempo. El día siguiente, después de desembriagarse, juntó los sabios y escuchó sus consejos. Con pasos formales la destronó. Viendo esto, no podré decir que este rey es necio. En el libro de Esther, el rey Asuero representa a Dios. Según esto, podemos decir que la reina Vasti rechazó la cosa más importante por su propia dignidad o sentimiento personal y por su egoísmo. Y así fue destronada y es la mujer necia, podemos decir así. En la Biblia hay mujeres que fueron estimadas por obedecer en la situación peor que esto. Por ejemplo, Sara, ¿no? Su esposo Abraham la abandonó 2 veces a otros hombres. Podemos entender si la quitaron, pero no podemos aceptar que la vendió. Para mí, diga que es mi hermana. Y si pregunta, ¿cómo es su relación? Somos hermanos. Entonces, ¿puedo llevarla? Sí, llévala. Y le dio regalo y dinero y los recibió. No lloró por su esposa por haber quitada, sino la entregó y recibió el regalo, no solo una vez, sino 2 veces. Aún así, Sara confió en Dios y le obedeció a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, obedece a tu marido. ¿Por qué? Porque Dios tiene el plan con Abraham. ¿Qué haría Dios por medio de Abraham? Si veo su humanidad, no creo que él lo obedezca, pero la voluntad de Dios está en Abraham. Entonces Sara comprobó que ella obedece a Dios por obedecer a Abraham. Hay personas que se humillan más aún en la situación peor y obedecen a Dios y experimentan la providencia de Dios y fueron llamadas ante Dios con el nombre santo, la hija de Dios. Pero también hay personas que se orgullecen y no ponen su interés en el asunto nacional como Vasti. Mical es un ejemplo de las personas que son como Vasti. Vamos a buscar 2 de Samuel. capítulo 6. 사무엘하 6장 20절입니다. 다윗이 자기의 가족에게 축복하러 돌아오고 Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 20. 이스라엘 왕이 오늘날 어떻게 영화로우신지 Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Creo que se quitó la ropa de David por bailar.
Él quitó su traje del rey. 살짝 이렇게 노출이 됐나 봅니다. Y creo que estaba con su ropa interior y me parece que se desnudó un poco bailando fuerte con su ropa interior. Y le pareció a Mical que es difícil de entender, porque si es el rey, hay 아내 앞에서도 아니고 que guardar su dignidad, autoridad y posición. ¿Cómo el rey puede mostrar su desnudez ante la doncella que ni es su esposa? 정리를 하려고 하는지 전혀 관심이 없는 ¿Cómo el rey baila como un hombre frívolo? Ella no le interesa nada el fondo, ni el trabajo de David. 궁전을 세우고 이제 Como dice la promesa de Dios, David quiso arrebatar Jerusalén de los jebuseos y edificar el palacio ahí y para poner el templo con arca del pacto. Así para entregar Israel a Dios y para cumplir la promesa de Dios que dio a Abraham por medio de él mismo. 그런 배경은 Por eso estaba bailando con mucha alegría por cumplir la voluntad de Dios y que Dios lo iba a cumplir por medio de él, pero a ella no le interesa nada de la razón, el fondo. Solo ella juzga y lo menosprecia que el rey no debe bailar así. Entonces ella no le interesa qué hace su esposo, solo le importa su dignidad, solo esto. Mical aprendió esto de su padre Saúl. ¿Qué le importaba a Saúl? Su nombre, 자기 이름이 사울 su posición y su gloria nada más. 감당할 수가 없는 거예요. Cuando él escuchó que el pueblo decía Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, Saúl no pudo aguantar ser más humilde que David. No le importaba la voluntad de Dios. Mical tuvo este corazón y creo que también Vasti igual. Creo que eso da lección grande a nosotros también. 마귀의 모형이고 에스더는 Como lo dije, en esta historia Asuero representa a Dios y Mordoqueo representa a Jesús que murió y resucitó. Y Amán, diablo y Esther, cada uno de los santos. Y los judíos que están en el riesgo a la iglesia. 와스티는 우리 개개인 En esta situación, si Asuero representa a Dios o el esposo representativo, entonces Vasti representaría a cada uno de nosotros y también la iglesia que es desposada de Jesucristo y de Dios. Entonces no es digno que si la iglesia no le interesa nada del trabajo de Dios, 마음에 부합하지 않는 por no convenir lo que va a hacer Dios o por si eso le hace perder su dignidad y su egoísmo, por esto se lo niega que le va a suceder. 적인 마음에 부합하지 않는다고 Vasti fue destronada. Si niega a lo que Dios me pide con sacrificio, porque no me interesa, no me conviene, por mi egoísmo, seremos destronados. Dios no obraría por medio de esta persona o por medio de esa iglesia. Es porque el egoísmo es antónimo de sacrificio. Y el sacrificio es como sal que se disuelve y da sabor, pero es igual que sal que no se sacrifica. La Biblia dice que puede usar sal sin sacrificio en una manera nada más. Es echar en el camino para que los hombres no se deslice y los pise. Solo podrán usarlo para echar en el camino. ¿Qué es el ser de los cristianos? El ser de todos los cristianos salvos es que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso los llamamos el hombre que tiene el Espíritu de Cristo, el hombre de Cristo y cristiano, que ya no decimos que nuestra vida es de nosotros. Los cristianos acuerdan que tienen Señor, dueño. Eso quiere decir que yo soy su siervo y el siervo no vive para sí. No tiene su propio pensamiento ni su propiedad. El siervo solo obedece y sujeta al Señor por lo que le mandó. El ser de cristiano no es sí mismo, sino es cumplir solo la voluntad del Señor por medio de sí. Entonces el cristiano que no quiere sacrificarse es igual que el siervo que no acuerda al Señor. Y Señor ya no lo necesita y lo abandona, y él va a ser destronado.
Vasti no le gustó este pequeño sacrificio y fue quitada su gran posición, aunque le dio la posición muy grande que es la esposa del rey que gobierna las 127 provincias de Persia. No quiso encargar el pequeño sacrificio y fue destronada. Y después de esto ya no sale su nombre en la Biblia y recordamos que ella es necia. Dios dio mucha gracia para la iglesia y hay muchas obras que Dios quiere hacer por medio de la iglesia. Dios pide sacrificio de la iglesia. Pide sacrificio a la iglesia y cada uno de los miembros para el nombre del Señor y su redención. El sacrificio puede ser la muerte, pero en nuestra época no nos pide hasta la muerte. Solo pide sacrificio pequeño, como por ejemplo dejando su pequeño orgullo y egoísmo, aunque no quiere y quiere hablar con sus siervos cómodamente en su cuarto. Hay que hacer bien su ropa y apariencia e ir al rey para mostrarse. No podrá decir que es excesivo comparando a su gracia que ella recibió. Vasti no era la reina desde el principio. Fue la reina porque el rey la escogió y puede hacer el pequeño sacrificio por la gracia del rey que la escogió, ¿no? ¿Cuál es más necio? ¿Ser destronada por no hacer el pequeño sacrificio? ¿O que Cristo murió derramando la sangre por su desposada y la salvó? Y hizo ser su desposada y pide algo a ella y la iglesia no quiere hacerlo o los santos no lo quieren porque son egoístas y flojeros o porque no les gustan tener vergüenza ante otros. Si por esto ignoran lo que el Señor le pidió, serían la sal sin sabor. Me acuerdo cuando vine a la escuela dominical por primera vez. ¿Preparados? ¡Listo! Primero me acuerdo de esto. Yo en este momento estaba en el tercer año después de dar de baja del ejército. Entonces no había muchos que tenían más edad que yo entre los profesores de la escuela dominical. Eran todos jóvenes, preparados, listo. Yo, que soy el soldado, hago esto. Pensando esto en el corazón, lo estaba haciendo. Hay muchas cosas pequeñas que tenemos que hacer con esto. Si tenemos más edad, si vamos al trabajo, somos jefes, líderes, y en la casa tengo mi hijo, y soy padre o madre, yo estando en esta posición tengo que hacer estas cosas, pueden pensar así. Lavando platos de otros, pueden pensar, yo tengo que hacer esto teniendo mi edad. Pero si lo que pide el Señor a nosotros es estas cosas, dejar mi dignidad o sufrir un poco es algo pequeño, ¿no? Señor no nos dijo que fuésemos crucificados, no nos dijo que sufriéramos desnudos ante muchas personas la pena de muerte. ¿Cuál sería la razón de no hacer lo que me pide para el beneficio de muchos y el gran trabajo? Dejando mi comodidad y orgullo. Vasti solo tenía que mostrarse a la gente nada más. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros salvamos almas. Salvar almas es el trabajo más grande que mostrarse ante la gente para animarlos. Y sacrificarme un poco para este trabajo no sería algo grande. Por eso nosotros pensando en Vasti tenemos que saber que no debemos ese tipo de desposada de Cristo, que no piensa de la voluntad de Dios y de la iglesia y lo que el Señor quiere de mí. Y solo se orgullece y solo quiere estar cómodo y disfrutar su posición. Y podemos pensar a través de Vasti que si no tengo este corazón o no. Hay persona muy diferente que ella, es Esther. Vamos a ver el libro de Esther, capítulo 4. 에스더 4장 13절입니다. 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 Esther 4, versículo 13. 그때 내가 만일
Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparías en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí hay otra esposa muy diferente, es Esther. Esther significa estrella. Cada uno de los cristianos salvos son estrellas. La estrella verdadera de nuestra generación sería Esther y nosotros que somos salvos. Ahora Esther está en la misma situación, que pronto llega la ira a su pueblo. Todos los judíos serían destruidos. En esta situación Esther ni se podía irse al rey, porque si el rey no le llama y va, según la ley de Persia, moriría en la pena. Había pasado 30 días que el rey no la llamó, por eso tiene miedo ir al rey sin su llamamiento, porque le mataría. La prédica de Mardoqueo convenció a Esther. La prédica de Mardoqueo es muy bueno. Su prédica trata sobre la conciencia, la providencia de Dios y la fe del Mardoqueo, y advertencia a Esther. ¿Cuál es lo que dijo Mardoqueo en el versículo 13? Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Eso quiere decir que deje su egoísmo. Y eso es verdad, porque Esther estaba en el palacio y no moriría. Y Esther misma también pensaría en eso. Y el diablo le da este corazón. No necesitas hacer nada. Mardoqueo dijo a Esther que no dijera que es judía hasta ser la reina, y no lo había dicho. El rey y ninguno del palacio saben que soy judía. Entonces, aunque todos los judíos mueren, no me importa. Esther era huérfano, no tiene padres, solo Mardoqueo que la crió. Pero ella ya se casó y puede vivir con mucha riqueza si no dice nada, porque el rey la cuidaba mucho. Aunque no hace nada, no hay ningún problema a ella, y si hace algo tal vez podría tener problema más grande. Si no hace nada puede vivir cómodamente como reina, y si hace algo podría morir. ¿Cuál es sabio? Todos los hombres tienen corazón egoísta. ¿Para qué haces algo para morir? Al menos tienes que vivir. Todos pueden tener ese corazón. Por eso advirtió primero de este corazón. Egoísmo. Eso es lo más importante de cristiano. Cristianos no deben ser egoístas. ¿Que puedes sobrevivir solo tú? ¿Que todos los judíos van a morir? También la prédica del apóstol Pablo a Timoteo habla sobre esto, que en la segunda de Timoteo los cristianos fueron perseguidos por judíos y por el emperador Nero. Y el apóstol Pablo estaba en el riesgo de morir ahorcado. Todos los cristianos estaban en el riesgo. Y en esta situación Timoteo puede ponerse a pensar: yo evangelizaré y junto con ellos moriré. Y eso no era el perseguimiento normal para el religioso. La situación de la segunda de Timoteo no era el perseguimiento por ser religioso, sino los consideraban como otros pecadores, como malhechores. En esta situación es muy necesario hacer algo para ellos. Para entender mejor esta situación, por ejemplo, ahora todos dicen que somos herejía, ¿no? Y es muy necesario en este momento que todos dicen que
yo soy de herejía, ¿es muy necesario presentarme a otros? Si pensamos en esto, podemos imaginar de su dificultad. Hoy en día, aunque digamos así, no nos ahorcan, ni matan quemados, ni entraremos a catacomb. Exceptando esto, no hablo si hay algo que llevo desventaja. También Timoteo podría tener este corazón, pero apóstol Pablo dijo a Timoteo que todos los cristianos tienen perseguimiento y la iglesia también. ¿Y puede uno apartarse solo para evitar este perseguimiento? Eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque es más temeroso estar alejado de la mano de Dios viviente, porque es más fuerte recibir la ira de Dios. Por eso para los cristianos es más peligroso apartarse. Tal vez Esther no iba a irse al rey para su seguridad, pero Mardoqueo convenció su corazón para que deje de ser egoísta, que no piense de evitar esta ira sola. No debe tener este corazón, porque tenemos mismo destino. Entonces debemos sufrir juntos todos si la iglesia es sufrida. ¿También me importa? No. No puede sonreír si ensucian el nombre de Cristo. Mardoqueo convenció primero este corazón de egoísmo y en el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. En este versículo puede ver que Mardoqueo tuvo la fe. Dice de alguna otra parte para los judíos. En otra versión dice que podríamos pensar que el escritor del libro de Esther puede ser Mardoqueo. Y él no escribió de Dios para los judíos en vez de alguna otra parte. En el libro de Esther no sale el nombre de Dios, porque de todas maneras los judíos serán libres y salvos, porque ya está profetizado en la Biblia sobre la tribulación y la resurrección de Israel. Así que los judíos de toda Persia nunca se desaparecerán, porque si lo sucede es negar a la Biblia, nunca sucedería esto. Y en realidad los judíos van a ser protegidos, porque la palabra de Dios es muy perfecta. Y es imposible destruir todos los judíos de toda Persia. Pero ¿por qué sucedió esta ahora? Ellos no regresaron en la primera libertad de cautivos, aunque Dios les decía. Por eso Dios los está juzgando. Y ahora es la segunda vez que Dios los salva. Dios está juzgando por el segundo pecado. Eso es el castigo, no para la destrucción, sino para que se arrepienta. Lo que Dios quiere no es la destrucción del pueblo de los judíos y no puede suceder. Mardoqueo tuvo la fe, no es la fe confusa, sino es la fe cierta basada en la palabra de Dios. La fe, la certeza de lo que espera, dice, es el futuro, pero sabemos con la certeza como si ya había cumplido. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios para el futuro que no miente, entonces es igual que ya había cumplido en presente. Dios habló sobre el cielo, no miente. Entonces podemos aceptar con la certeza que el cielo está delante de nuestros ojos. Mardoqueo tuvo la fe basada en la palabra. Los judíos ciertamente serían salvos. Pero si Esther no hace nada por su egoísmo para la salvación de los judíos, dice, tú y la casa de tu padre pereceréis y habrá el juicio. Está hablando sobre la ira de Dios. Piensen acerca de la guerra del libro de Jueces. La victoria o la perdición de la guerra depende de Dios. Si es la guerra que Dios acompaña, tendrán la victoria. El problema es que si participan o no. Aunque no participen, la guerra vencería. Y no pueden evitar el juicio para los que no participaron. Hay palabra que dice, maldecid a Meroz. Está más cerca al lugar de la guerra que otros, pero no participó. ¿Y la guerra se perdió porque Meroz no participó? No, la guerra tuvo victoria. Y hay maldición para Meroz que no participó en la guerra.
La tribu de Efraín siempre llegaba tarde a la guerra y se enojaron y dijeron ¿por qué no los habían llamado? En la época de Gedeón no dijeron nada, pero en la época de Jefté él se enojó y los juzgó. Dijo, tú y la casa de tu padre pereceréis. 미쁘시다 그랬어요. 미쁘시다는 말씀을 생각할 때 두 가지 측면을 다 생각해야 됩니다. 하나님은 그분의 Y dice, Dios es fiel. 보답해 주실 거예요. Y en esta palabra podemos ver dos cosas, que Dios respondería con galardón a las personas que guardan su palabra. Podemos creerlo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero al contrario, también Dios es fiel a las personas que son flojas de la obra de Dios y los juzgaría. Hay juicio para esto. Nunca deben pensar que estarían bien por no participar. Especialmente pueden hacer y tienen oportunidad de hacer. Sin embargo, si no lo hace, hay juicio más grande, porque hay personas que no pueden hacer. Pero a algunos Dios ha dado todas las condiciones para que pueda hacer. Y sabiendo esto, si no lo hace, le llegaría la maldición. Y Mardoqueo la convenció que Dios le ha dado esa posición para este trabajo. 왜 부자가 됐을까를 생각을 해야 될 겁니다. Piensa, ¿por qué estás en la posición de la reina? Si un hombre es rico, hay que pensar por qué fue rico. Si tengo conocimiento, ¿por qué? 그걸 생각을 해야 됩니다. Si tengo la posición socialmente, ¿por qué tengo? Si tengo dinero, ¿por qué tengo dinero? Hay que pensar. 그 부자라는 이유만 En la Biblia habían personas que honraban al rey por ser rico. 나에게 힘 있는 것은 왕을 지키라. 나에게 시간 있는 것은 왕을 Fui rico para respetar al rey y tengo fuerza para proteger al rey y tengo tiempo para servir al rey. 많이 있습니다. Había muchos que aprovecharon bien su tiempo, dinero y la posición para servir al rey. 이 에스더 Especialmente había muchos que sirvieron a David en esta manera. Dios les permitió esta posición. Entonces, ¿por qué precisamente Esther fue reina en este momento? 를 위함이 아닌지 누가 아느냐? 누가 아느냐? No podemos decir por casualidad. 우리가 이 시대에 ¿Quién sabe si fuiste la reina para este momento? Ella fue la reina para este momento. 교회의 이론이 된 Nosotros nacimos en esta generación última época y fuimos salvos en la iglesia que evangeliza y fuimos miembros de la iglesia para que prediquemos el evangelio también. 내가 왜 지금 이 자리에 이렇게 있는가? ¿No será por esto? Sí, para esto Dios me salvó. No podemos decir que es por casualidad. ¿Por qué estoy aquí ahora? No por casualidad. Yo fui a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué todos van? 결혼은 왜 합니까? Los gentiles también van. 알콩달콩. El propósito de ir a la universidad es igual para los gentiles y cristianos. ¿Por qué se casan? ¿Para comer y vivir bien? ¿Con mucho amor? 이유가 이때를 위함이 아닌지 이유가 Los gentiles también viven así. 만약 그렇지 않다면 ¿Quién sabe que casarse e ir a la universidad e ir al trabajo de los cristianos es para este momento? 왕 Si no, no hay diferencia entre cristianos y gentiles. El propósito es diferente. Fue para este momento que Esther fue la reina. 이야기를 하고 있습니다. Habló de esto. 그래서 Y también dijo 도와주실 것을 하나님께서 함께 해주실 것을 하나님께서 에스더가 9년이 que 일어나서 이스라엘 백성들이 Dios va a ayudar y estar junto con ella. 동의해 줬습니다. Y que Dios espera que Esther se sacrifique para el pueblo de Israel y él animó a ella por esto. Gracias a la prédica de Mardoqueo, Esther se levantó dejando todo su orgullo, temor y comodidad. Y dijo, durante 3 días ayune sin comer ni beber. Yo también ayunaré e iré al rey quebrantando la ley. Si perezco, que perezca. Pero ella no moriría. Yo creo que Esther durante 3 días sin comer ni beber oró mucho y orando dejó su temor y orgullo y pensó sobre la voluntad de Dios.
Y Esther había aprendido la Biblia por medio de Mardoqueo, que habrán algunos varones que quedarían en Israel y no es la voluntad de Dios la destrucción de Israel. Entonces el pueblo de Israel sobreviviría. Aunque el rey hizo la carta que no se puede anular, pero Dios, quien es más alto que el rey, dijo que habrá la gente que sobrevive en el pueblo de Israel, y la Biblia dice que su país va a ser más estimado. Entonces ella habrá sabido que judíos vivirían, que Israel no se desaparecía y vivirá, y eso sería la oportunidad muy grande para mí que seré utilizada. Por eso dijo: si perezco, que perezca, y fue el rey. ¿Y qué preparó cuando fue? Preparó el banquete. Si ella pensó que iba a morir, prepararía el banquete después de vivir, porque el banquete no vale si muere. Después de preparar el banquete, fue y pidió que participe el banquete. Y pidió que participe mañana también. Creo que ya ella había tenido la fe. Creo que ella ya tenía la fe que el pueblo de Israel sería protegido. Yo pienso que Dios le ha dado esa fe en su oración, y cuando la oración se cumple en nuestra vida como nosotros esperábamos, eso es la experiencia grande y el movimiento de corazón para nuestra fe. Muchas veces todo va bien aunque no oramos, pero por no orar no tengo nada de beneficio, porque no he pedido nada. Solo la conclusión fue bien y para mí no hay ventaja. Si yo pido y oro algo y se cumple, eso sería mi riqueza por experiencia que Dios escucha mi oración. Si yo oro y no oro, siempre se cumple la voluntad de Dios, pero por orar hay mucha ventaja para mí y puedo conocer más de Dios. Y la oración no se hace solo oración, es con obras. Si oramos y lo hacemos con obras, no da la conclusión buena. Y cuando Esther fue y se mostró al rey, no necesitaba el banquete porque el corazón del rey ya había cambiado. ¿Cómo? Creo que es porque ella era guapa, muy guapa era. En el versículo dice: ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y yo creo que el rey vio a Esther hermoso porque Dios cambió su corazón. Porque no la buscaba durante 30 días. Él no pensaba de ella y la vio después de mucho tiempo, se ve muy bonita. ¿Puede ser? Durante 30 días no pensaba nada en ella y la vio y es muy hermosa. Era tan guapa que quería dar la mitad de su reino. Trabaja muy duro y ¿cómo puede dar así tan fácil? Pero ella era muy hermosa que quería dar. En la mano de quién está el corazón del rey. El corazón del rey está en la mano de Dios. Dios cambió su corazón. Y como el rey ya dijo a ella que le iba a dar la mitad del reino, entonces Esther podría pedirle sobre Israel. Pero Esther no dijo nada, solo dijo que va a hacer el banquete otra vez y que venga el rey con Amán. ¿Y qué sucedió en aquella noche? En la noche el rey no tenía sueño y leyó las crónicas y conoció a Mardoqueo, y que Mardoqueo es judío, y supo que Mardoqueo no recibió ninguna recompensa. Fue la providencia que trasladó un día, porque tal vez Esther ya sabía hasta esto a través de Dios, ¿no? Y pienso así, que estuvo esperando para el mejor momento, a tiempo exacto. Y vino Amán y justo en este momento dijo el rey si estaba alguien fuera, y estaba Amán. Si vemos toda esta situación, podemos saber que todo se ocurre bajo la providencia de Dios. Entonces,
Dios obra y cumple y nosotros solo participamos porque la conclusión está asegurada con la base de la palabra de Dios. Dios hace su obra y cumple con su providencia muy sorprendible que ni podemos imaginar. La decisión de Esther se brilló. Al final todo el pueblo de Israel se salva y tienen experiencia grande. Nosotros quebrantamos la palabra de Dios y no regresamos a Jerusalén. Por eso fuimos castigados que los gentiles nos iban a matar. Aún así Dios nos salva y está con nosotros. Así aunque pecan y cometen error, le dio también la convicción que aún Dios no los deja que sean destruidos y da salvación. Mardoqueo por medio de este asunto consiguió el puesto oficial. El sacrificio de Esther salvó todo el pueblo de Israel. Y la obra de Mardoqueo y de Esther sería multiplicado y les recompensaría a Dios. Y vamos a pensar sobre una persona más. Veamos Esther, capítulo 5, versículo 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceresa su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella, por el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceresa a su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Es cierto que podemos recibir lección de Mardoqueo y Amán, pero hoy estamos viendo solo las mujeres. Es necesario pensar de Ceres que sale aquí. Ella es la esposa de Amán. Amán tiene la posición después de la rey, que es muy alta, entonces no debe tener el corazón que daña al otro por pequeña cosa. Debe tener el corazón grande porque su posición es alta. Necesita tener el corazón ancho como mar. Si necesita el corazón grande como mar para gobernar Israel, que es pequeño, entonces, ¿cuán grande corazón necesita para gobernar toda Persia? Pero como él confesó, dijo que nada le sirve que Mardoqueo esté sentado en la puerta del rey. Él no piensa otra cosa por envidia, venganza a una persona, y Amán solo piensa de sí mismo, solo habla de su propia gloria y que tiene muchos hijos porque tenía solo varones 10 hijos y que el rey le ama, pero los cristianos no se muestran, hablamos de Cristo y la iglesia solo. Hay que enfocar en esto. Lo que hizo Amán es orgullecerse e infamar a otros. Yo hago así muy bien, él hace muy mal. Eso es lo que hizo Amán, y lo que debía hacer es agradecer al rey por dar gracia y tener el corazón grande siendo digno porque está en la posición que gobierna las 127 provincias y pedir sabiduría por esto y qué hacer. Así tenía que opinar y colaborar con sus amigos y con su esposa, pero Amán solo quiso orgullecerse e infamar a otros. Pero su esposa le ayudó más. Si su esposa también debe tener el corazón grande, ¿no? Sería bueno si la esposa le diga que agradezcamos al rey porque hemos recibido la gracia grande y aunque tenemos quejas, aceptemos con el corazón grande. Sería bueno decir así, pero Ceres es muy parecida a Isabel que estimuló a Acab. Pero ella dijo, hagan una horca de 50 codos de altura y cuélguenlo para que todos lo vean.
Yo he calculado 50 codos, que un codo mide de 45 a 48 centímetros, entonces son 22.5 a 24 metros. Si un piso mide 3 metros, sería 8 pisos. Le dijo que haga una madera de 8 pisos para colgarlo ahorcado. En esta época, Babilonia era llanura y Persia y Susa también. Entonces, si es de 8 pisos, es lo más alto de esta ciudad. Dijo que lo colgara a lo más alto para que todos lo miren. Es su esposa que estimuló su crueldad. Eso no debía suceder. Si uno se muestra trabajando o si infama a otro, entonces, ¿qué le tiene que decir la persona que está más cerca? Ahorca, así tiene que decir. Hay que decir que tenga el corazón más grande, que piense de su gracia que nos ha dado y cuánto nos ama Dios y nos ha dado su gracia. Pensando en esto también, como Señor nos ha perdonado, perdonemos a ellos con el corazón grande. Pero debe decir así, pero dijo, hagamos horca de 50 codos. Así dijo, pensó así y él mismo fue ahorcado en esta horca. Aquí Amán fue colgado y su esposa Zeres, hasta todos sus hijos fueron colgados. Le ha dado el hogar de Amán a Mardoqueo, que él quería matar. Se ha cambiado la situación. Nunca debemos tener el corazón como él. Vamos a resumir la palabra con este versículo. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 2. 디모데후서 2장 8절부터 13절입니다. 같이 읽으시겠습니다. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 8 al 13. Vamos a leer juntos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Creo que saben bien el fondo del libro de Segunda de Timoteo. Por el perseguimiento de Nero, apóstol Pablo, antes de morir, escribió este libro. En este libro insiste en que el Evangelio debe ser predicado seguidamente y está ordenando y aconsejando a Timoteo que evangelice. Y creo que Timoteo tuvo temor por mucho perseguimiento. Por esto, animando su corazón, en el capítulo 2 dice: en Cristo Jesús, primero, sé el profesor fiel. Segundo, sé el buen soldado. Tercero, jugador con reglas. Cuarto, campesino que trabaja con paciencia. Pero ¿por qué en el tiempo de perseguimiento tengo que ser profesor fiel, buen soldado, jugador con reglas y campesino que trabaja con paciencia? ¿Por qué? Es muy difícil vivir así. ¿Y por qué tengo que sacrificarme? Se puso 4 razones. ¿Por qué tenemos que vivir con sacrificio? La primera razón es, segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué tengo que luchar sacrificándome para la iglesia en el perseguimiento? Hay que acordarse del Señor. Señor, del linaje de David, resucitado de los muertos. Linaje de David quiere decir que Él vino como ser humano y resucitó de los muertos quiere decir que es Dios. Romanos 1, del versículo 2 al 4, dice que el Evangelio es Jesucristo y explica así en un versículo: el Evangelio es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Nos enseña muchas cosas, que Él es el Hijo del Hombre, es Dios, pero piensa una vez que Él fue el hombre para salvarnos.
또 두 번째로 말한다면 Piensa profundamente de Jesús, que para la gloria de Dios y su voluntad fue el hombre dejando su gloria. Y por el segundo, piensa sobre Jesús que resucitó de los muertos. Piensa de Jesús que tuvo que morir para salvarnos. O sea, tú estás pensando solo tu comodidad y paz en tu vida, pero puede tener comodidad y paz verdadera después de la resurrección. Después de pasar la muerte, puede tener la paz eterna. 너는 그 과정을 건너뛸 수 있다. Jesucristo también participó la gloria por la aflicción de la muerte. ¿Y tú piensas que puedes omitir este paso? El Señor también tuvo la paz después de pasar la aflicción. 예수님 가신 그 길, Si tú quieres la paz, piensa de Jesús que resucitó de los muertos. 우리를 위해서 Ir al camino de Jesús es la paz verdadera. Esa palabra nos enseña mucho. Piensa de Jesús que derramó su preciosa sangre para nosotros. Ahora aflicción es grande, pero piensa de la gloria después de resurrección y alabanza de Dios. Mucho contenido está incluido en esto. Piensa profundo de Jesús, entonces podemos tener suficiente razón por qué tenemos que vivir con sacrificio. ¿Qué es la segunda? En el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La gente piensa que soy malhechor por evangelizar, pero aunque soy malhechor, la palabra de Dios no está presa. O sea, la palabra de Dios nunca se calle o está presa. 비록 바울 사도가 복음 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, aunque el apóstol Pablo fue prisionado, pero el evangelio sigue vivo y obra. Entonces, predicar la palabra nunca es vano. Y es necesario pensar qué ayuda sería a los niños, mi servicio y mi trabajo. No necesitan pensar que no hay cambios aunque los enseñan. La palabra de Dios es viva y eficaz. 심지어 참수당해 죽는다. Solo tengo que ser el método para predicar la palabra de Dios. Entonces, aunque muero, la palabra de Dios no se desaparece. 그리고 세 번째로 Así que debemos predicar la palabra. 그를 위하여 모든 것을 참아온 Y por la tercera, veamos el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si dice escogidos carnalmente son israelíes y espiritualmente todos los salvos. Hay que pensar qué pueden conseguir ellos, yo por evangelizar aunque tengo dificultad y dolor, si lo aguanto y predico, y podemos sacrificarnos. 영원한 생명, 즉 구원과 Pensando en esto podemos sacrificarnos. ¿Por qué? Aunque mi dolor que sufro es grande, pero ellos conseguirán la vida eterna y la salvación y la eterna gloria. La vida eterna y la gloria eterna es la cosa muy grande. Entonces, mi dolor no vale nada. Pensando en esto, es digno ser campesino que trabaja y participar en la guerra como buen soldado y ser jugador con reglas 월급을 받아 y ser profesor fiel. 하물며 Nosotros trabajamos duros también por el salario pequeño. 작은 수고 참을 Entonces no podremos hacer pequeño trabajo para predicar la salvación por medio de mí y dar la gloria eterna a ellos. En el retiro muchos se salvan y cuando veamos que ellos viven muy correctamente no podemos decir que mi trabajo fue muy duro. Y por la cuarta, hay palabra en el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esther dijo: si perezco, que perezca. 주와 함께 죽었으면 Hay hombres que vivieron como Esther, aunque dijo así, pero hay más personas que murieron. Pero tienen la convicción que si murieron con el Señor, vivirán con el Señor. 고통만 받아요. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Sufrir quiere decir que ha trabajado, pero no muere, solo sufre. Pero si aguanta este sufrimiento, reinarán con el Señor. Si muero, vivo. Y si no muero y sufro, reinaré cuando el Señor venga. 자, 그런데 Entonces no es grande sufrir. 인하면 주도 Pensando en esta conclusión. 그럴까라는 생각은 Pero hay advertencia para esto. Si le negaremos, Él también nos negará. 자기를 Hay muchos también que dicen, no creo, ¿por qué dice lo que sigue? 믿을 수 있는 말씀인 반면에 Si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Hay palabra fiel que dice que dará la gloria a los que trabajan, pero también la palabra que dice al Señor que el Señor niega a los que niegan al Señor es fiel. Aunque vivo como quiero, no habrá el castigo ni vergüenza. Y ya he recibido la eterna redención, entonces aunque vivo como quiero, Señor no me negaría. Señor no puede mentir. Señor dice que no puede negarse, pero si nosotros negamos al Señor, dice que Señor también nos niega. Eso es temeroso, hay que saber qué es temor. Si damos un paso atrás por el perseguimiento y piensa que es temor, se caerán por la ira del Señor que es más temeroso. Eso no quiere decir que irán al infierno, pero miren San Lucas 19. Es salvo, pero no hizo negocio y guardó una mina dentro de la tierra. Y en el último Señor quitó hasta su mina, dijo que es el siervo malo y perezoso, y tuvo vergüenza eterna. No le quedó nada. Es salvo, pero parece que es la salvación en el fuego. Eso es para siempre. Esa persona por esto va a satisfacerse y estar alegre. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada. Si quieren esta condición, que hagan así, porque Dios no sabe mentir. Y Él dará como está escrito. Por eso tienen que pensar estas 4 cosas profundamente. Piensa sobre el Señor. Y la segunda, la palabra de Dios no está presa. Y la tercera, el trabajo para el Señor le recompensa por la vida eterna y la gloria eterna. Y la cuarta es el galardón y su castigo. Si recuerdan esto, que sea retiro o en otra cosa, haciendo pequeños servicios en la vida de la iglesia, podremos decir que es grande. Así quiero que sean cristianos que piensan más en el Señor y que pagan a gracia del Señor y que se brillan como Esther, como la estrella. Vamos a orar juntos. Señor, te agradecemos por tu gracia, por salvarnos entre muchas personas del mundo. Nos hiciste ser tus hijos y hacernos compartir comunión con muchos hermanos y hermanas. En el mundo no hay satisfecho alegría verdadera, pero en tu iglesia verdadera recibimos rección por tu palabra y fuimos consolados por la comunión y salvamos otras almas por la predicación. Te damos gracias siempre. Ayúdanos a alabarte de tu alegría al Señor. Faltan solo 2 meses para el retiro de verano. Esta vez también ayuda para que muchas almas se salven y que los cristianos trabajen y sacrifiquen. Y Señor, ayuda para que no se canse ni decepcione, ni se divide el corazón de los hermanos haciendo el servicio. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.